Bueno, Gravity es una experiencia en donde el espectador tiene una gran participación. El público se va a encontrar flotando en el espacio junto a nuestros personajes e invirtiendo su propia experiencia emocional en el viaje de los personajes. ¿Cómo describiría el personaje de Sandra Bullock, que es un personaje con tantas contradicciones, tantos elementos internos que chocan entre sí y los vemos en la pantalla? ¿Cómo describiría el personaje de Sandra? Bueno, creo que Sandra es un personaje que literalmente vive en una burbuja. La conocemos, cuando la vemos por primera vez, está dentro de su traje espacial. Vive en esa burbuja y es un personaje que literalmente y metafóricamente está a la deriva hacia el vacío, alejándose de comunicación humana y es víctima de su propia inercia. Es un personaje que debe aprender a cambiar esa inercia para poder poner los pies en la tierra una vez más. Y después el contrapunto es el personaje de George Clooney, que es la luz en ese mar de oscuridad, ¿no? ¿Cómo describiría el personaje? Es un ancla de integridad, es un personaje que acepta el vacío, pero de la misma manera que también acepta la tierra del otro lado. Es un personaje que donde hay una cierta ligereza en contraste con el personaje de Sandra Bullock, que hay más densidad. Acaba de decir un compañero en una entrevista anterior que quizá aquí es una de las primeras veces que el 3D está al servicio del arte, ¿no? Al servicio de... ¿Usted cómo se enfrentó a la decisión de que fuera en 3D Gravity y de qué 3D quería usted? El guión original se llamaba Gravity, un suspenso espacial en 3D. O sea, estaba concebido desde el guión en 3D. Y de hecho empezamos a trabajar en 3D desde el inicio que empezamos a preparar esta película, que fue hace 4 años y medio. En realidad el 3D empezamos a prepararlo hace como 4 años. Queríamos hacer una película diseñada en 3D y hecha, concebida en 3D. El problema del 3D actual es que casi todos son calculaciones a posteriori. Las películas se terminan y después es más un cálculo comercial y hacen las conversiones a 3D. No son películas diseñadas y creadas en 3D. Son pocos los ejemplos de películas diseñadas en 3D como Avatar, La vida de Pi o Pina. O sea, o Hugo. Casi siempre son ideas y son películas que no son diseñadas en 3D y después son convertidas al 3D. Y aquí queríamos un 3D que fuera un 3D natural, un poco como ves la realidad, estilizando muy poco esa realidad. Y para lograr hacer también que el público se sumerja más en esa experiencia. O sea que, una vez más, el público es un tercer astronauta que está flotando con los otros astronautas. El público no sabe cómo se mueven los objetos en el espacio, pero cuando ve la película le parece que seguramente tienen que moverse así. Supongo que el proceso de consultas y de preparación y de aprendizaje de cómo podrían moverse los objetos en el espacio fue muy complicado, ¿no? Eso fue lo más complicado, eso fue lo más difícil, es entender cómo funciona, las leyes de la microgravedad. ¿Sabes? Cómo reaccionan los objetos en microgravedad. Y no solo en microgravedad, sino con falta de resistencia, como en el espacio. Eso fue lo más complicado. Tuvimos la asesoría y nos consultó muchísima gente que sí entendía de esas cosas. Y en ciertas cosas, como ciertos objetos como las cuerdas, ahí se tuvieron que hacer programaciones de computadora muy detalladas. Esas cosas tuvieron que ser simuladas
O sea, con ciertos programas se programaba las fuerzas físicas que involucraban una determinada acción, y las computadoras creaban una réplica exacta de lo que sucedería en esas condiciones físicas. Pero para desarrollar esos programas también fue muy complicado. ¿Hasta qué punto fue extenuante, y me refiero al esfuerzo físico para los actores, sobre todo para Sandra Bullock, el rodaje? No, para Sandra Bullock fue tremendo, fue súper extenuante. Ella de hecho tenía una persona cada 2 días. Es un tipo que trabaja con las bailarinas del el Royal London Ballet, y es el que les vuelve a colocar los huesos en las posiciones indicadas, y cada 2 días tenía a esta persona básicamente realineándola, porque sí el esfuerzo físico era tremendo. Ella contaba, en la entrevista yo en Venecia, ella contaba que tenía que aprender una cosa rarísima, que era hablar a la velocidad normal pero moverse muy despacio. Es que esa era parte de la complicación, y ella de hecho estaba en comunicación con un astronauta de la estación espacial para entender exactamente cómo serían los movimientos en la microgravedad. Y parte de lo difícil es que estamos nosotros programados para que nuestro lenguaje y nuestras acciones físicas están en total sincronía. Y aquí ella tenía que sacar esa sincronía. Tenía que, como tú dices, moverse más despacio, pero seguir hablando al ritmo normal. ¿Por qué eligió que la única música de la película sea una música que existiría en la realidad? No hay una banda sonora, digamos, en la película, aparte de los efectos, ¿no? ¿Por qué eligió? Sí, bueno, los efectos en realidad son los únicos efectos que se escuchan, son los que se transmiten directamente en contacto físico de los personajes. En otras palabras, tú no oyes los efectos, únicamente oyes cuando los personajes están tocando algo, porque las vibraciones se transmitirían. Y la música fue utilizada de una manera también pensando que es parte de la experiencia que sumerge al espectador. Es una música que está diseñada para el surround de la sala, en donde sonidos salen de distintas, y músicas y armonías salen de distintas bocinas, pero que están moviéndose todo el tiempo y muchas veces chocando con otras armonías, creando una tercera armonía. Hay un compositor alemán que se llamaba Stockhausen, que tenía piezas donde el público estaba en la sala, pero la orquesta no estaba en el escenario. La orquesta estaba distribuida por todo el teatro, y cuando empezaba la pieza empezaban a moverse por todo el teatro. Entonces es un poco esa idea. La idea es que la música no es descriptiva, sino ayuda a la experiencia emocional. Supongo que tanto con la música como con el movimiento de los personajes, usted tuvo que tomar en algún momento la decisión de romper algunas reglas de la física para poder hacer la película, para que la película pudiera, digamos, tener una cierta estructura narrativa y temporal. ¿Usted recuerda esos momentos cuando dijo, bueno, pues tenemos que tomarnos esta licencia física para poder contar una historia? Pero no, en realidad con la música no, ni con el sonido. El sonido sí respeta, no hay ningún sonido que no se escucharía. ¿Y el movimiento? ¿Cuál movimiento, perdón? Me refiero a los movimientos de los personajes, y con la física de los personajes, en general, tratamos de ser muy rigurosos con el comportamiento en la microgravedad. Ciertas cosas como el movimiento, la velocidad del jetpack, por ejemplo, a lo mejor ahí de pronto es un poco más rápida de lo que sería normalmente. Y lo más importante, no es un documental. La película es una pieza de ficción. Entonces nosotros acomodamos toda la tecnología que ves en la película existe, pero en realidad están en distintas órbitas. Y nosotros colocamos a todas, la Estación Espacial, el Hubble Telescope y la Estación Espacial China en la misma órbita, para hacer el viaje mucho más sencillo. Digo, por supuesto, hay cosas ahí. Tratamos de ser lo más plausibles posibles dentro del marco de la ficción.
Supongo que cada espectador extraerá su propia lectura filosófica de la película, pero quería preguntarle cuál es la suya, cuál es su lectura sobre estos personajes completamente perdidos, solos, aislados, frente a toda la población que está abajo en la Tierra. ¿Cuál es su lectura filosófica? Bueno, la lectura filosófica es que así vivimos, así es la condición humana. Estamos en realidad solos a la deriva, rodeados del resto de la gente. Y la comunicación siempre ayuda en este viaje que es el viaje humano, de la experiencia humana, pero en realidad estamos solos a la deriva y no somos sino nosotros los que podemos cambiar esas inercias. Y ya la última pregunta sería su relación profesional con Jonás. Me gustaría que nos contara cómo ha sido la colaboración. La colaboración con Jonás ha sido como la colaboración con cualquier otro guionista. Yo admiro mucho a Jonás como escritor y entonces esa colaboración se da de esa manera. Yo le pedí que me ayudara a escribir esta historia de la manera que él escribió otro guión que se llama Desierto. Y entonces, en realidad, él estaba aportando toda una nueva energía en mi quehacer. Pero en realidad la relación cuando estamos trabajando es de dos colaboradores que quizá tenemos atajos porque tenemos experiencias en común, entonces no tenemos que hacer muchas explicaciones y también tenemos ciertas referencias y gustos en común, entonces eso hace las cosas fáciles, pero la colaboración es de dos escritores.